La risa resonaba en la sala, un eco hiriente que atravesaba mis oídos como cuchillos afilados. Estaban todos reunidos para celebrar, o al menos eso pensaba yo. La abuela siempre sirve el café y prepara los bocadillos, pero nunca imaginé que esa calidez se convertiría en el escenario de mi humillación. Javier, mi hijo, estaba allí, con su mirada arrogante y su risa despectiva, mientras Clara, mi nuera, mostraba un sombrero decorado con flores de plástico y plumas brillantes. «Mira, mamá, este es tu regalo, el sombrero de la abuela loca», dijo él entre risas. Fue una broma que atravesó mi pecho. Sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco despiadado, y tuve que recordar cada instante de sus primeros pasos, cada recompensa por su esfuerzo, cada pequeño sacrificio que había hecho por él. El sombrero estaba ahí, en mis manos temblorosas, como un símbolo de todo lo que había dejado atrás. Jamás pensé que el amor se transformaría en burla, que mi incondicional apoyo terminaría en una broma cruel. La tela áspera y mezclada con los residuos de la risa de mi familia era un recordatorio tangible de cuán lejos había llegado. En ese momento de revelación, comprendí que ya no era más que una carga, una abuela de la que se burlaban. Mis recuerdos flotaban en el aire, entre risas y miradas burlonas. Imaginé las mañanas que había pasado diseñando joyas, soñando con el futuro que podría haber tenido. Renuncié a mi carrera para cuidar de él, para ser la madre que necesitaba, y ahora me encontraba aquí, ante un público que se reía de mí, ridiculizándome. El dolor me devoraba desde adentro. El frío de la habitación contrasta con la calidez de mis recuerdos pasados. Un nudo se formó en mi garganta mientras las risas continuaban. Podía sentir su desprecio. La sonrisa de Clara, arrugada y forzada, se convirtió en un reflejo de una maldición. Nunca sentí tanto odio como en ese instante. Ella, que siempre había sido una hija para mí, se transformaba en una serpiente, disfrutando de la tortura. Las paredes de mi hogar se convertían en un laberinto, mientras todos me miraban como un extraño. Creían que mi amor incondicional era una debilidad, pero yo siempre fui la roca de esta familia. Zoe. Esa frase resonaba en mi mente, como un mantra que trataba de encontrar sentido en la confusión. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? El impulso de llorar me invadió, pero no debía hacerlo. En su presencia debía mantener mi dignidad, esa que ellos habían intentado despojarme. Por lo tanto, con un gesto decidido, levanté el sombrero y lo coloqué sobre la mesa, haciendo un esfuerzo por sonreír. «Gracias, es encantador», murmuré mientras el veneno en esas palabras fugazmente me llenó de alguna satisfacción. En ese instante, sentí que debía encontrar un nuevo camino, uno que me llevara lejos de esta humillación y de quienes no valoraban mis sacrificios. Eran una cadena que debía romper. Mi amor incondicional, lejos de ser una debilidad, debía convertirse en mi fortaleza. Así que me preparé, con un fuego en el corazón y una nueva determinación en el alma. Este era solo el inicio. Pronto, el amor se transformaría en mi mejor estrategia. Enfrentaría esta adversidad con la dignidad que merecía y comenzaría a tejer con mis propias manos el camino hacia mi libertad. Las lágrimas de dolor se transformarían en un río de fortaleza. La abuela, que era vista como una carga, estaba lista para levantarse. Los días que siguieron a aquella cena se convirtieron en una serie de horas interminables, en las que el silencio se sentía más pesado que el mismo aire que respiraba. Mi hogar, que alguna vez había sido un refugio de amor y risas, ahora se sentía como una prisión oscura. Cada rincón de la casa me recordaba el escarnio que había sufrido. Caminaba por los pasillos como si fueran laberintos, tratando de encontrar el camino de regreso a la mujer que había sido. Recorría la sala con movimientos lentos, mis pies pesados como plomo,
Los recuerdos eran dulces y amargos. En aquel tiempo en que Javier era pequeño, me llamaba desde la sala y yo corría hacia él con un abrazo que parecía puede ahorrar cualquier problema del mundo. En esos días me sentía el centro de su universo, pero ahora su desprecio y su risa burlona llenaban el espacio donde solía descansar mi amor. Era como si una niebla oscura se hubiera apiñado sobre nuestro pasado, convirtiendo dulces memorias en veneno tóxico. La risa de Javier, ahora transformada en eco de burlas, resonaba en mi mente. Recordé los juegos que compartimos, los paseos por el parque en los que su mano minúscula se aferraba a la mía, como si yo fuera su mundo. Pero en cuestión de días, todo había cambiado. La burla de su voz, la forma en que me miraba ahora, con desdén, me desgarraba el corazón. Yo había sido su soporte, la madre que sacrificó su carrera de diseñadora de joyas, pero él parecía haber olvidado esos sacrificios en favor de una vida de lujos vacíos. Las flores en mi jardín, que antes cultivaba con esmero, ahora se marchitaban. Cada planta que había crecido bajo mis cuidados parecía ser un símbolo de mis esperanzas y sueños olvidados. Volvía a mirar mis brotes marchitos y entendía que, tal como aquellos cactus supervivientes, yo también necesitaba encontrar mi camino hacia la luz. Sin embargo, la oscuridad sentía que me presionaba, me oprimía a cada paso. La combinación del desprecio y la tristeza pesaba sobre mi pecho como una losa. Mi vida, que había sido vibrante, ahora se tornaba en una sombra que absorbía cada rayo de sol. A menudo me encontraba mirando las fotografías en la pared. Las imágenes de Javier cuando era niño, abrazándome con afecto y alegría, ahora me llenaban de dolor. Cada vez que sus ojos cálidos se encontraban con los míos a través del cristal, el desgarro del presente se tornaba más nítido. Me seguía preguntando en qué momento algo había cambiado. Su risa sincera se había convertido en una mueca burlona y dolorosa. Las reuniones familiares se hicieron una especie de tortura. Siempre me sentía observada, como si cada paso que daba fuera examinado bajo una lupa. Mientras todos se divertían en la sala, yo recitaba en mi mente esa frase como un mantra. Creían que mi amor incondicional era una debilidad, pero yo siempre fui la roca de esta familia. Esa palabra roca era mi ancla, recordándome que no debía permitir que un momento de debilidad me definiera. Durante esas noches en que la luz se extinguía y la soledad me abrazaba, contemplaba cada decisión que había tomado. Lo había dejado todo por ser la madre perfecta. Creía que mis sacrificios me reforzarían en su vida, pero lo que había recibido a cambio era un desprecio que no sabía cómo manejar. Me encontraba sola, enfrentando la realidad de que los que amaba habían cambiado y me habían abandonado en medio de su propia avaricia. Fue en una de esas noches, llena de melancolía, cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida por completo. Caminé hacia el cuarto de Manuel, mi difunto esposo, donde las memorias se entrelazaban con el polvo del tiempo. Los recuerdos estaban grabados en cada mueble, en cada rincón que compartimos. Sabía que allí había algo, algún vestigio de la vida que habíamos construido juntos. Al abrir un viejo armario, descubrí una caja cubierta de polvo. La abrí con cuidado y adentro encontré cartas, fotografías de un tiempo más feliz y documentos que no reconocí de inmediato. Me detuve en una carpeta marcada con su nombre que decía Plan de Vida. Mis manos temblaron de anticipación mientras pasaba las páginas. Encontré fechas, ideas, sueños compartidos y entre ellas un esquema que revelaba un negocio familiar que Manuel había comenzado en secreto. Era un plan para facilitar y asegurar nuestro futuro, donde decía que siempre debía protegerme, incluso en su ausencia. Leí las palabras escritas con tanto amor y previsión
Me envolvieron como una manta cálida en una noche fría. Este era el legado que había dejado, no solo un negocio, sino una promesa de que no estaba sola, que su amor y su apoyo aún me acompañaban. Con cada palabra, el fuego dentro de mí comenzó a arder. Era un nuevo comienzo, y la posibilidad de renacer se tejía en mis pensamientos, reemplazando la desesperación. Sentía que el dolor que había estado acumulando dentro de mí comenzaba a transformarse en energía. Había una luz en el túnel, un atisbo de esperanza que antes había creído perdido. Era hora de reconstruir mi vida, de salir de esta jaula construida por los desprecios de Javier y Clara. Sabía que este negocio no solo era mi salvación, sino el camino para crear el mundo que siempre había soñado. Un mundo donde mi legado fuera más que un recuerdo y un símbolo de dolor. Con cada nueva idea que brotaba de mi mente, el deseo de pelear, de enfrentar a aquellos que habían menospreciado mi sacrificio, se volvían más fuerte. No quería solo recuperar lo que había perdido, necesitaba enfrentar su falta de respeto y demostrarles que era capaz de levantarme de entre las cenizas. Lo que habían creído como mi debilidad ahora se transformaría en mi lugar de fortaleza. Así que, entre la bruma de la noche y la soledad aplastante, me decidí a actuar. Tenía que ser lista, cuidadosa en cada paso que diera. Con el legado de Manuel en mis manos, el amor que un día se había presentado como debilidad se convertía en mi fortaleza. La abuela, que se había sentido menospreciada, estaba lista para levantarse, y lo haría con el honor de un legado que nunca me abandonaría. Me preparé para la lucha silenciosa que se iba a desatar. Sabía que el camino estaba lleno de espinas, pero también estaba lleno de posibilidades. Con un fuego renovado, estaba lista para hacer justicia por el amor que había brindado a los que no supieron valorarlo. Así comenzaba mi viaje hacia la redención y la recuperación de la dignidad que merecía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y planes. Con el legado de Manuel en mi poder, sentí que cada rincón de mi ser comenzaba a vibrar con una nueva energía. Mi mente estaba llena de ideas y estrategias que necesitaban tomar forma. No solo buscaba justicia, sino también la oportunidad de demostrar que el amor tenía un valor que nunca podrían ignorar. Decidí iniciarlo con discreción. Tuve que aprender a caminar de nuevo en un mundo que me había empujado a un rincón. Durante semanas, me dediqué a revisar las notas y documentos que había encontrado en el cuaderno. Me sumergía en ellos cada tarde, mientras Javier y Clara creían que sus desprecios me mantenían en silencio. Encontré diseños esbozados para una boutique que Manuel había soñado abrir, un lugar donde se fusionarían joyas únicas con un toque de elegancia y amor. Con cada pequeño descubrimiento, el fuego dentro de mí crecía y la visión de la boutique se expandía. Imaginaba un espacio lleno de luces cálidas donde cada poblador de la zona entrañara un pedazo de nuestra historia. Comencé a anotar presupuestos, a investigar proveedores y a planear la estética del local. Aquel era el legado de Manuel, y yo me convertiría en la arquitecta de su sueño. Sin embargo, sabía que la tarea no sería sencilla. Javier y Clara continuarían intentando destruir mi espíritu. No podía dejar que su arrogancia me detuviera, así que, en silencio, comencé a trazar las líneas de lo que sería mi nueva vida. Decidí consultar a Lina, una amiga de la infancia y experta en diseño, que había sido mi cómplice durante mis días de mayor felicidad. Sabía que podía confiar en ella. Una tarde me reuní con ella en un café local. Llevar una bufanda que ocultaba mi estado de ánimo era una necesidad. La sensación de vulnerabilidad aún persiste en mi pecho. Mientras saboreábamos café, compartí mi visión de la boutique. Sus ojos brillaron y su entusiasmo fue contagioso. «¡Esto es brillante!», exclamó,
casi saltando de su silla. Nunca debiste dejar de lado tus sueños y ahora tienes la oportunidad de hacerlos realidad. Al escuchar su apoyo, sentí que una parte de mí, esa que había estado reprimida durante tanto tiempo, comenzaba a resurgir. El hálito de esperanza me llenaba de un vigor renovado. Pero Lina, ¿cómo puedo financiarlo? No tengo mucho para comenzar, murmuré, una preocupación que me ahogaba. La respuesta que siguió no era la que esperaba. Hay maneras de hacerlo. Con un buen plan de negocio podrías buscar inversionistas locales que apoyen iniciativas como la tuya. Esa idea me quedó grabada como un estallo de luz en un día gris. Era un camino que no había considerado. Comenzar a buscar apoyo externo era una estrategia inteligente. Y si había algo que siempre supe hacer fue crear conexiones. Con el aliento de Lina decidí ponerme manos a la obra. Volví a casa sintiéndome empoderada. Era hora de sacar los documentos y preparar un plan de negocio. Me senté frente a mi computadora. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, y las ideas comenzaron a fluir como un río caudaloso. Cada cifra, cada gráfico, se transformó en parte de un retrato claro de lo que podía ser. Mientras trabajaba, sentí un fuego interior que no había experimentado en años. Las viejas heridas comenzaron a sanar con cada palabra escrita. Tenía un propósito, y ese propósito crecía cada día. Al final de la semana tenía un documento completo. Al revisarlo, noté que estaba construyendo no solo una boutique, sino un lugar donde la resiliencia se uniría con el amor que había estado guardando. Todo parecía estar tomando forma hasta que una mañana, mientras revisaba algunos papeles de Manuel, noté algo extraño en una de las cartas. Era una correspondencia que hacía referencia a una propiedad que él había adquirido antes de fallecer. Mi corazón palpitó mientras leía sobre el terreno y la posibilidad de un local allí. Era un espacio que jamás había considerado, pero que podría ser clave en mi futura boutique. Grabé la dirección y decidí averiguar más. Al llegar al área, el lugar me tomó por sorpresa. Era un local pequeño en el centro de la ciudad, con un encanto rústico que era difícil de describir. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, pero la luz del sol se filtraba, mostrando una belleza olvidada. Pero lo que realmente me hizo latir el corazón fue saber que esta era mi oportunidad. Sin embargo, el desafío era claro. Necesitaba fondos para realizar los arreglos necesarios y para transformar ese espacio en lo que Manuel había imaginado. Cualquier intento de financiamiento debía ser cuidadoso, y decidí que lo mejor sería presentar mi proyecto a la comunidad local. Comencé a ver cómo involucrar a otros. Con el plan de negocio en mano y un renovado sentido de determinación, volví a buscar a Lina. Necesitaba su ayuda para organizar una reunión comunitaria donde presentaría mi idea. Juntas, trabajamos en una presentación que sería el esbozo de mi sueño. Era hora de demostrar que la abuela que había sido vista como una carga era, en realidad, la matriarca que estaba a punto de renacer. La noche de la reunión llegó, y mientras la sala se llenaba de rostros conocidos, sentí la mezcla de ansiedad y emoción. Allí estaban algunos amigos, vecinos y algunas almas solitarias que se unieron a mí en el camino. Al tomar el podio, con el corazón latiendo fuertemente, comencé a hablar sobre mis sueños, sobre el negocio y sobre el legado que deseaba honrar. Algunos escuchaban con atención, otros parecían escépticos. Sin embargo, mientras hablaba de mi historia, mi voz se fortalecía y el fuego dentro de mí se avivaba. Con cada palabra que salía de mis labios buscaba conectar con ellos, inspirar a la comunidad y recordarles que el amor puede surgir incluso de las cenizas. La respuesta fue abrumadora. Muchos comenzaron a ofrecerse a ayudarme. Algunos donaron materiales, otros ofrecieron su mano de obra. La vida regresaba a mis venas y sentí que el camino hacia mi sueño estaba a la vuelta de la esquina.
En ese momento crucial, supe que esto no solo afectaría mi vida, también podría cambiar la vida de quienes me rodearan. Mientras salía de la reunión, los pensamientos de Javier y Clara aparecieron de nuevo, pero esta vez no podían arrebatarme la alegría. Sabía que iba a demostrar que cada sacrificio y cada momento de duda habían valido la pena. Este negocio no solo sería una tienda, sería un faro de esperanza, un símbolo de fortaleza y renacimiento. Las risas de Javier y Clara ya no me hacían temer. En su lugar sentía una certeza inquebrantable dentro de mí. Aquella abuela que había sido despreciada estaba a punto de tomar su lugar en la vida que había soñado, llena de amor, dignidad y la fuerza que siempre supe que poseía. Así, el camino hacia el descubrimiento de su legado continuaba desdoblándose, revelando una realidad que esperaba por mí. Con la adrenalina aún corriendo por mis venas y la emoción del apoyo que había recibido, me di cuenta de que era el momento de actuar con cautela. No podía permitir que Javier y Clara, con su comportamiento desdeñoso, opacaran mi resurgimiento. Mientras mi comunidad se unía en apoyo, también era vital asegurar mi terreno para el futuro. No quería dejar nada al azar. Cada paso debía estar meticulosamente planeado. Decidí que necesitaba información sobre los procedimientos legales del espacio donde planeaba abrir la boutique. Descubrí que el terreno llevaba tiempo en mi familia, pero había ciertas cosas que debía conocer sobre la regulación de los negocios en la zona. Entonces, comenzaría mi investigación. Regresé al antiguo estudio de Manuel. Era un lugar que aún albergaba su esencia, donde el aire estaba impregnado de recuerdos. Las cajas llenas de documentos y contratos yacían apiladas, un tesoro escondido que contenía respuestas a las preguntas que necesitaba resolver. Me senté en la viejísima mesa de madera y empecé a revisar cada expediente. Mientras hojeaba papeles, cada letra me hablaba de tiempos pasados, las risas, las discusiones sobre cómo abrir un negocio juntos, cada decisión que habíamos tomado. Encontré antiguos contratos de compra que revelaban detalles sobre los impuestos y las obligaciones. Era abrumador, pero cada hoja que desdoblaba aumentaba mi determinación. Recordé que Manuel había sido meticuloso, incluso después de su fallecimiento, asegurándose de que todo estuviera registrado adecuadamente. Con el tiempo, mi abastecimiento de confianza crecía. Sabía que iba hacia algo grande y que contaba con toda su preparación. Con cada nuevo hallazgo, sumaba más información a mi plan. Sin embargo, no podía hacer esto sola. Fue entonces que decidí contactar a organizaciones locales que apoyaban a emprendedores como yo. Comencé a buscar recursos y lo que encontré me sorprendió. Programas de capacitación, asesoría legal y charlas sobre negocios. Mientras organizaba mi agenda y decidía hacia dónde dirigir mi atención, sentí que el universo conspiraba a favor de mi éxito. Una tarde, mientras revisaba documentos, decidí que era momento de ponerme en contacto con un abogado de la comunidad que se especializaba en negocios. Sabía que esto era fundamental, no solo para asegurarme de que todo estuviera en orden, sino también para protegerme de cualquier intento de sabotaje que pudiera surgir de la familia. Las memorias de las burlas de Javier y Clara parecían palpitar en mi mente cada vez que pensaba en su posible reacción ante mis inicios. La consulta con el abogado resultó útil y, con su ayuda, pude entender mejor la documentación legal inherente. Me explicó la importancia de establecer bien el negocio, desde el nombre hasta los contratos con proveedores. Con cada respuesta me sentía menos vulnerable y más capacitada para enfrentar lo que viniera. Una vez que dominé estos aspectos, decidí que era crucial buscar una ubicación para la boutique.
El local que había visto en el centro requería reparaciones, pero podía transformarlo en un espacio hermoso. Al día siguiente, me dirigí al lugar de nuevo, llevándome una libreta para bocetar las ideas que me venían a la mente. Conforme imaginaba los colores en las paredes, la disposición de las joyas y el aroma a café que invadiría el lugar, mi corazón palpitaba ansioso. Empecé a visualizar todo con claridad, un rincón de lectura donde las personas podrían disfrutar de literatura mientras sus ojos se perdían entre las joyas. La idea de crear una atmósfera cálida donde cada visitante se sintiera especial iluminaba mis pensamientos. En esos momentos comprendía que mi vida estaba comenzando a cambiar en una dirección significativa. Con Lila y otros amigos del vecindario sumándose, la construcción de la boutique se convertía no solo en un proyecto, sino en un símbolo de comunidad. Sin embargo, me mantenía alerta, cuidando cada paso. Con el tiempo, tomé la decisión de hablar con los comerciantes cercanos. Eran parte de la comunidad que podría beneficiarse de mi boutique a medida que comenzara a crecer. Era esencial no solo para mí, sino para el impulso del comercio local. Las conversaciones fueron reveladoras. Sentí cómo se empezaban a tejer lazos. En una de aquellas pláticas me encontré con Elena, dueña de una librería a pocas calles del local. Compartimos nuestras historias y enseguida nació un acuerdo. Juntas planeamos organizarnos para crear un evento cultural en el barrio, invitando a otros emprendedores a unirse. Era un paso que alimentaría nuestra visibilidad y fortalecería los lazos entre vecinos. Cada día, cada pequeño avance, me llenaba con un sentido de propósito renovado. Cuando regresaba a casa por la noche, el niño interior que había dejado atrás surgía en mí, deseando reír, a pesar de los ecos burlones de Javier y Clara todavía resonando en mi mente. Una mañana, mientras revisaba las últimas fotos que había tomado del local vacío, sentí un escalofrío. Era difícil discernir lo que había esperado en realidad. Mi propio hijo, con quien había compartido tantos momentos, aquella risa de niño que solía perseguir, se había vuelto en mi contra. Los recuerdos se tornaban agridulces, pero esta vez no dejé que los sentimientos de tristeza me superaran. Cada vez que esos recuerdos volvían a amenazar mi seguridad emocional, me decía a mí misma, siempre fui la roca de esta familia. Repetir esa frase se volvía un escudo protector. Era mi destino reclamar lo que realmente me pertenecía, sin importar lo que alguien pensara. A medida que todo tomaba sentido y cada vez más proyectos se desarrollaban, el temor se convertía en emoción. Al mirar hacia atrás en mi vida, supe que había estado atrapada en la mitología de ser solo una madre. Ahora, ya no era solo una abuela, sino una mujer con todo un futuro por delante. Así, con cada día que pasaba, me preparaba para mi inevitable renacer. Cada paso que daba era cuidadosamente planeado, cada encuentro lleno de significado. La vida estaba empezando, y no iba a dejar que ni Javier ni Clara lo arruinaran. El regreso hacia la dignidad era una batalla en la que estaba decidida a salir victoriosa. Vencería no porque tuviera que demostrarles algo, sino para honrar el legado que mi amado Manuel había dejado a mis pies. La justicia sería mía, y estaba a punto de descubrir lo poderosa que realmente podía ser. Un nuevo día amaneció y, con él, la posibilidad de escuchar el murmullo de las oportunidades que giraban a mi alrededor. Había llegado el momento de poner en marcha todo lo que había soñado, de crear el plan de acción que me lanzaría hacia mis metas. Con cada pieza reunida, sabía que el momento de la verdad se acercaba. Cada paso que daba estaba impregnado de anticipación y de esfuerzo, un tributo al legado que yo estaba lista para honrar. Decidí que el evento cultural que habíamos organizado con mis aliados
sería la plataforma perfecta para dar a conocer mi proyecto. Estaba convencida de que el barrio merecía un espacio donde se celebrara la creatividad y la diversidad, pero también donde se pudiera conectar el pasado con el futuro. Mientras me disponía a estructurar el evento, entendí que no solo se trataría de promocionar la boutique, sino de construir un sentido de comunidad en torno a lo que estábamos creando. Me reuní con Lina y Elena para definir las actividades que realizaríamos. En lugar de centrar todo el programa en la boutique, decidimos incluir exposiciones de arte local, lecturas de poesía y una pasarela donde pudieran exhibirse las piezas que se venderían en mi futura tienda. Quería que todos se sintieran involucrados, fortaleciendo la idea de que este proyecto no era solo mío, sino de todos. Mientras ideábamos las actividades, una chispa de emoción me encendía. Esto era un llamado a transformar no solo mi vida, sino un entorno que había querido ver florecer. Las ideas brotaban de mis labios e imaginaba cómo los rostros de mis vecinos se iluminarían al ser parte de algo tan significativo. El evento se convertiría en una celebración de la comunidad donde todos seríamos protagonistas. Aún así, no podía ignorar las sombras de Javier y Clara. Con el tiempo, se volvieron figuras fantasmales en la parte trasera de mi mente, recordándome que las dificultades aún acechaban. Por eso, decidí que era crucial tener un respaldo legal sólido y asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden antes de dar el siguiente paso. El día de la reunión con el abogado se acercó. Me sentía nerviosa, pero imperativa. Antes de entrar a su oficina, repetí en mi mente: siempre fui la roca de esta familia. La frase se convirtió en mi mantra. Una vez dentro, compartí mis planes con él. Cada detalle era importante, y su aprobación significaba que estaba avanzando en la dirección correcta. A medida que discutíamos, también le mencioné sobre el evento. El abogado sonrió, convencido de que mis esfuerzos estaban bien enfocados. Me dio consejos sobre cómo asegurar las licencias adecuadas para operar y me ayudó a verificar los registros de la propiedad. Aquello me llenó de tranquilidad, sintiendo que tenía un soporte legal fuerte. Con cada día que pasaba, mi sueño se consolidaba. La emoción por el evento creció aún más y empecé a involucrar a más personas en la comunidad. Me encontré creando volantes, compartiendo mi visión y utilizando las redes sociales para dar difusión al evento. La respuesta fue asombrosa. Las personas querían participar y ser parte de algo mayor. Sin embargo, aún tenía que lidiar con la realidad de mi familia. Quería adelantarme a sus movimientos, anticipar sus intentos de sabotear lo que había construido. Después de largos debates internos, decidí construir un puente, un espacio donde pudiera hacer las cosas de frente. Me di cuenta de que no podía continuar permitiendo que el miedo me gobernara. Así que organicé una cena familiar, una ocasión para abrir los caminos de la comunicación antes del evento. El ambiente estaba tenso y cargado de recuerdos pasados. Presenté la idea del evento con confianza, comentando sobre cómo mi nueva boutique sería parte de un esfuerzo colectivo que podría unir a la comunidad, pero también a nuestra familia. Javier me escuchaba con sus brazos cruzados. Su expresión fue una mezcla de incredulidad y desdén. Clara, por su parte, se mostró escéptica. Sentí como si hubiera disparado una flecha en la oscuridad, sin saber si habría llegado a algún lado. A medida que la cena avanzaba, les ofrecí un lugar en el evento. No tienen que despilfarrar su tiempo criticanado, pueden contribuir. Ustedes también son parte de esto, les dije, tratando de sonar optimista. La respuesta fue intrigante, pero noté en sus miradas que el resentimiento seguía latente. Javier expresó su rechazo y su desdén. No te entiendo, mamá.
¿Por qué empeñarte en algo tan inútil? No será más que otro fracaso. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no dejé que eso me detuviera. Tomé una respiración profunda y recordé mi mantra. Esta era una oportunidad para demostrarles que su escepticismo era simplemente un envase de su propia inseguridad. A medida que la noche avanzaba, las palabras de ellos se convirtieron en murmullo de dudas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía persistir. Intenté mostrarles que había en mí una nueva fuerza, un nuevo motivo, la esperanza. Finalmente, completé los detalles del evento. Fui en búsqueda de patrocinadores locales que quisieran colaborar con nosotros. Presenté la idea de trabajar juntos, resaltando el atractivo de generar interés en el barrio. Así, me reuní con comerciantes y emprendedores que, como yo, deseaban revitalizar la comunidad. El apoyo que recibí fue abrumador y a medida que la fecha se acercaba, su pasión me motivaba aún más. El gran día llegó. Las sonrisas, la música suave, los colores de los stands creados por los artísticos locales saturaban el aire y univaba la calle. Era la culminación de todo el trabajo, del amor compartido y de un propósito renovador. Mientras miraba a la multitud disfrutar, sentí que todo estaba comenzando a encajar. Esta fue la justicia que había estado esperando. Un renacer junto a aquellos que valoraban el amor y la comunidad. Mientras el sol se ocultaba y la luz se esparcía por el ambiente, supe que había levantado los cimientos de mi proyecto. Había creado un espacio donde, al fin, podríamos celebrar la vida juntos. No era solo un triunfo personal, sino un paso hacia un futuro donde todos tenían un lugar en la historia. Así fue como empecé a visualizar el camino hacia mi venganza, no solo con lo que lograba construir, sino al ser testigo de la excelencia de la comunidad, mostrando a Javier y Clara que la matriarca, como siempre, había estado al frente de todo y que la justicia kármica se estaba manifestando en mi vida. Después de todo, el verdadero poder estaba en la fuerza del amor compartido. La noche del evento fue mágica. Las luces de colores iluminaban las caras sonrientes de mis vecinos, artistas y comerciantes. El ambiente era uno de unión y celebración, un reflejo del pequeño gran paso que había dado hacia un futuro que había creído perdido. Sin embargo, mientras el eco de la música vibraba en el aire, sabía que esta noche también traía consigo la inevitabilidad de la confrontación. No pasó mucho tiempo antes de que los pulsos de mi corazón se sintieran cada vez más pesados, al reconocer una figura conocida en la multitud, Clara, acompañada de Javier. Mi respiración se entrecortó, y cuando sus miradas se cruzaron con las mías a través de la multitud, sentí una ola de memoria invadiendo mis pensamientos. El desprecio, la manipulación, la traición, todos esos sentimientos regresaban a golpe de reminiscencias, pero esta vez se enfrentaban a la imagen de la mujer resurgida y empoderada que había creado en mí. Un aire de desafío vibraba en el aire, mientras respiraba profundamente y repetía: «Siempre fui la roca de esta familia». La cena familiar había dejado su marca, y aunque el temorata sin vaderse en mi entorno, una nueva determinación me arropó. Era el momento de mostrarles que nada de lo que hicieron podía enturbiar el camino que había forjado cuidadosamente. Cuando Clara se acercó, la mirada que tenía en su rostro era una mezcla entre sorpresa y rencor. «¿Qué estás haciendo aquí, abuela? Nunca pensaste que podrías atraer tanta atención», dijo con un tono burlón. Javier la miró con aprobación, pero el desprecio subyacente en sus palabras no tardó en encender mi cólera. Esta vez no permitiría que su veneno me afectara. «Estoy aquí para mostrarles que hay algo más grande que las viejas rencillas», respondí, manteniendo la calma mientras mi interior ardía. «Este
es un espacio que celebra la comunidad y lo que realmente somos, un lugar donde el amor y la creatividad se unen. La seguridad que sentía al decir estas palabras resonaba más allá de cualquier miedo. A medida que pasaba el tiempo, logré escapar de la conversación y reanudar mis celebraciones. Gente sonriendo, niños riendo, artistas mostrando su talento. Pero en el fondo de mi mente, los ecos de sus burlas se repetían como una campana lejana. Sabía que no había terminado con ellos. La noche estaba cargada de una anticipación que me decía que sería solo un preludio a lo que vendría. Poco después, la situación llegó a un punto crítico. Clara, incapaz de resistirse a su naturaleza, apareció nuevamente con una expresión desafiante. ¿Crees que esto cambiará algo?, dijo mientras señalaba hacia la multitud, como si todo ese amor y apoyo fuera insignificante. Solamente estás mostrando lo descontrolada que estás. No podía contenerme más. Lo que tú ves como descontrol, Clara, es la libertad de ser quien realmente soy, respondí con una voz que resonó con firmeza. No se trata de ti, de mí o de Javier. Se trata de la comunidad que decidió darme una oportunidad cuando ustedes me despreciaron. Estoy aquí para honrar el legado de Manuel y, sobre todo, para recordarte que tu mirada no define mi valía. El silencio se apoderó de nuestro pequeño espacio en la conversación y su expresión de sorpresa era un reflejo de la ira que comenzaba a burbujear en ella. Pero esta vez no sentía miedo ni dolor, solo serenidad y fuerza. En ese momento el ambiente estalló en un aplauso de mis vecinos que comenzaron a acercarse a mí a mostrar su apoyo incondicional. Fue entonces que Javier, tácito y ambiguo, decidió intervenir, tratando de redirigir su propia frustración. «Siempre serás una carga para esta familia», dijo, su voz afilada como un cuchillo. «Tu negocio no cambiará la realidad que has creado». Al escuchar esas palabras sentí que mi fuego interior se avivaba aún más. Todo lo que había sufrido y cada sacrificio que llevaba a mis espaldas se unieron en un torbellino de energía. No podía permitirles que me destruyeran más. «Javier, tú y Clara siempre han sido la carga de lo que nuestra familia ha dejado de ser», respondí, cada palabra marcada por años de dolor. «El verdadero legado se construye en amor y respeto, y yo estoy demostrando que, a pesar de todo, estoy aquí para reconstruirlo». La confrontación seguía en el aire, y mientras la multitud comenzaba a girar en torno a nosotros, sentí un cálido respaldo de quienes habían vivido esta lucha conmigo. Me convertí en el símbolo de su enfrentamiento silencioso contra la desvalorización que tantos han soportado. La tensión siguió aumentando, pero, antes de que pudiera continuar, un grupo de vecinos interrumpió con nuevos aplausos y gritos de apoyo. El sonido resonante de la comunidad dando su respaldo hizo que tanto Javier como Clara retrocedieran. Fue como si la nube de negatividad que habían intentado infundir en mí se desvaneciera lentamente. El momento culminante llegó cuando spray de colores brillantes, lanzado por niños que celebraban, ensombreció la escena y me llenó de alegría. En medio del caos de colores, la alegría fluyó, un espectáculo de amor incondicional y celebración. Una clara señal de que había reconquistado lo que era mi esencia, mis raíces. Clara y Javier se sintieron desplazados. En sus ojos había frustración. Mientras se desvanecían entre la multitud, tuve la sensación de que había cerrado un capítulo, no solo en mi vida, sino en la de todos aquellos que habían sido contados como invisibles. La noche culminó con abrazos, risas y una energía renovada entre los presentes. La verdadera justicia que había buscado no consistía en vengarme, sino en demostrar que el verdadero hogar era donde la comunidad se unía en amor. Durante mucho tiempo, había cargado el peso de sus burlas, pero este momento había liberado un nuevo poder dentro de mí.
Mientras el evento llegaba a su fin y las luces parpadeaban con un brillo suave en el atardecer, supe que la verdadera batalla había sido ganada, así como la tormenta en mi interior había cobrado nuevas fuerzas. El viaje hacia la redención no había terminado, pero al fin tenía la seguridad de que había demostrado con creces que no sería silenciada ni despreciada nuevamente. La justicia kármica ya había comenzado a florecer, como un hermoso jardín que, después de tantas tormentas, ahora se erguía con orgullo sobre las cenizas del rencor. El viento suave de la noche acariciaba mi rostro mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Lo que había sido una jornada de avances y desafíos se transformó en un verdadero renacimiento para mí. Cada sonrisa, cada gesto de apoyo llenaban mi alma de optimismo. Había recuperado mi dignidad y, con ella, la determinación de avanzar hacia un futuro lleno de esperanza. Al llegar a casa, recorrí el jardín donde una vez jugué con Javier. Los recuerdos de nuestras risas de niños eran ahora un eco distante, y decidí no dejar que esos recuerdos cargaran mi corazón. En lugar de eso, me sumergí en los planes de lo que estaba por venir. La boutique se convertiría en un espacio no solo para vender, sino para cultivar la creatividad y la unión de nuestra comunidad. Con la ayuda de mis nuevos amigos y aliados, comencé a organizar la inauguración de la boutique. Cada conversación con proveedores y colaboradores me llenaba de energía. El deseo de construir algo significativo, no solo para mí, sino para toda la comunidad, crecía cada día más. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar cualquier desafío. El día de la inauguración llegó. Vestida con una prenda que Manuel me había regalado, me sentía lista. Cuando las puertas se abrieron, una oleada de risas y conversación llenó el aire. La boutique no solo era un refugio para mis diseños, sino un espacio donde la gente se sentía bienvenida. Cada cliente que entraba se convertía en parte de la historia que había comenzado, y eso era un tesoro indescriptible. Las ventas despegaban casi de inmediato. Más allá de la ropa, las personas venían en busca de un sentido de comunidad y pertenencia. Mi boutique se transformaba en un lugar de encuentro, donde las risas y los sueños florecían. Cada historia que escuchaba me impulsaba a seguir adelante, y la conexión que formábamos se volvía cada vez más profunda. Sin embargo, en mi interior, la sombra de Javier y Clara persistía. Mi mente a veces se encontraba atrapada en pensamientos sobre ellos. ¿Volverían a intentar arruinar lo que había construido? Decidí que, en lugar de temerles, optaría por abrazar la incertidumbre. La vida ya me había enseñado que el cambio podía surgir de los momentos más inesperados. Una tarde, mientras ajustaba una vitrina, escuché el tintineo de la puerta. Al mirarla, vi a Clara y Javier entrar. Mi corazón se detuvo por un momento. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo me dominara, recordé: siempre fui la roca de esta familia. Decidí darles una cálida bienvenida, lista para enfrentar cualquier situación con dignidad. Clara, evidentemente sorprendida, murmuró: «Esto es impresionante». Javier, quien había mostrado un tono de desdén en el pasado, parecía genuino al reconocer el esfuerzo. «Hemos cometido errores», admitió con un matiz de vulnerabilidad en su voz. Era una confesión que no esperaba y me hizo reconsiderar mi propio enfoque. Decidí que era el momento propicio para hablar. «El pasado ha quedado atrás. Aquí estamos ahora, todos juntos», les dije. «Este lugar es un espacio creado desde el amor y la colaboración. Espero que lo vean como un nuevo comienzo». El aire se cargó de tensión, pero en mi voz había firmeza. Aunque no se borró nuestra historia, este encuentro significó un pequeño paso hacia la reconciliación.
Mientras se alejaban, pude sentir cómo el peso de su presencia comenzaba a levantarse. Había abierto la puerta a nuevas posibilidades, no solo para mí, sino también para ellos. La vida en la boutique siguió en ascenso. Con cada día que pasaba, el eco de risas y charlas de placer llenaban el ambiente. Me esforzaba por transformar ese espacio en un hogar, un refugio donde todos tuviésemos voz. A medida que pasaban las semanas, el legado que estaba creando se fue consolidando. Cada venta era no solo un éxito financiero, sino una representación de lo que habíamos construido juntos. Mientras el sol brillaba cada mañana, sabía que había logrado lo que me había propuesto. La matriarca subestimada había renacido, y esa nueva vida florecía ante mis ojos. La verdadera justicia no era el deseo de venganza, sino la capacidad de transformar el dolor en amor, el rencor en comunidad. Al final del día, cuando las luces parpadeaban en la boutique cerrada, me quedaba reflexionando sobre la historia que había tejido. Sabía que habíamos creado un espacio en el que la inclusión se convertía en el pilar central. La justicia kármica finalmente se estaba manifestando en mis días, creando un jardín floreciente, donde cada flor representaba una historia, un sueño y ahora un hogar renovado listo para descubrir el futuro.